vamos a ir allá ahora. Bueno, Esta es la lectura. la hablando. Vos a leerlo, vos a leerlo. Sí, yo lo leo. Ahora tenemos la lectura, otro día, ahora cuando Bueno. estamos... ¿Qué tiene que leer? Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Elevemos hoy nuestras oraciones en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, a San Rafael, a Santa Lucía, a la Virgen de Schuestan, a Santa Inés, al Divino Niño Jesús, a la Santísima Trinidad, al Niño Jesús de Praga. Por los cumpleaños, 80 años de Altagracia, por el cumpleaños de Inés, por el cumpleaños número 88 de Elvira, por el cumpleaños de Gabriel, por el cumpleaños 85 años de Feliciano, por el cumpleaños de Robert Ramón, 54 años. Elevemos nuestras oraciones por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Antonia Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Estigarribia, Gustavo Ariel, Digna y familia, familia Cabrera Rodríguez, Mirna, Gloria, Carlos, Dayana, Blanca, Bianca, Emilio Ramón, Tania, Gladys, Mario, Raúl y familia, Edita, Osvaldo, Ronald, Osvaldo de Jesús, Lorena, Mario Gustavo y familia, Benita, Ronald, familia Baez Fretes, familia Denis, Cantero, Abigail, Gerardo, Diana, familia González Ayala, familia Almada Cáceres, Gregorio Luis, Enrique, familia Barbosa Valiente, familia Arza Barbosa, Miriam Isabel, Cecilia,
Guadalupe, Juan Martín, Guillermo, Emilio, Lourdes, Carolina, Farek, familia Caballero, Saulo y familia Roberto. Por el trabajo de Saulo y Luis, el proyecto de Cecilia, por Nelson, por la venta de, por el trabajo, por la culminación de una sucesión de la familia Cabrera, por la conversión de él y Luis Manuel, por nuestros hermanos difuntos, Francisco Javier, Susana, Víctor, Julia Ramona, Teófila, Isidora, Visitación, Alejandro, César Darío, Nimia Concepción, Juan Carlos, Benito Milciades, Rubén, Emeteria, Alfonso, Eulalio, Merarda, Cirila, Catalino, Amanda, Nelson Raúl, Eloína, Emiliano, Antonio, Manuela, Albino, Leona, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Federico, Iluminada, Mercedes, Efrén, Felicia, Antolín, Andrés, Lucía, Melania, Dominga, Ramona Concepción, Eugenia, Miguela, Mercedes, Baldomera, Juan, Sergio Andrés, Juana, Rufina, Florentina, Reinaldo, Juan, Valeria Luz, Enrique Dionisio, Félix, Bernarda, Sofía, Justa, Ramona, Indalecio, Celina, Eulogio, Hilaria, Edita, Damián, Pablo, María. Presentación: Alejandro, Apolonia, Delfirio. Queridos hermanos, nuestra Santa Misa está siendo transmitida por Canal 25 Ñandeyarañe'e. Saludamos especialmente a los hermanos que nos acompañan desde sus hogares y especialmente a los que están enfermos en los hospitales. Queridos hermanos, movidos por la fe, nos encontramos en la casa de Dios para la celebración de la Eucaristía. En este tercer domingo del tiempo durante el año, la liturgia nos muestra a Jesús en el inicio de su misión en Galilea, llamando a los primeros discípulos para ser pescadores de hombres. En este día celebramos también el Domingo de la Palabra de Dios, como una invitación a redescubrir el tesoro y la riqueza de las Sagradas Escrituras. Que esta palabra nos toque el corazón y nos anime especialmente en este año del bien común a vivir la fe con mayor fraternidad y compromiso. Agradecidos a Dios por el don de su palabra, nos ponemos de pie, recibimos a nuestro celebrante y juntos con el coro cantamos el inicio de nuestra Santa Misa.
y una nueva primavera. De tus testigos miremos tu destino, siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Demos de esperanza y alegría en los caminos. ¡Fuerza! Sembraremos de alegría y alegría en los caminos. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Miguel Arcángel! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a iniciar nuestra Eucaristía agradeciendo al Señor siempre esa misión que nos ha encomendado el domingo pasado. ¿Se acuerdan? 3 palabras clave. Pendereza y tema. Aplazado en su vida cristiana. ¿Cuál era lo primero? Mesianismo. ¿Cuál era lo segundo? Conversión. Muy bien. ¿Alguien se acordó ahí? ¿Y lo tercero? Misión. Vamos a repetir un poco qué era lo del domingo pasado. ¿Cuál era el primero? Mesianismo. ¿Qué era el primero? Eso quiere decir conocer verdaderamente a Jesús. Y es lo único que nos lleva a la conversión, decíamos. Y cuando nos sentimos convertidos en la gracia de Dios, entonces podemos ser misioneros. Y hoy estemos muy atentos porque hoy continúa la palabra del Señor sobre esos 3 ejes de la vida cristiana. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, Señor, piedad. Piedad de nosotros. Da, Señor, Señor, piedad. Piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Con su palabra, el Señor transforma, anima y abre nuevos caminos. En este domingo de la palabra de Dios, recibámosla con fe y apertura de corazón,
mente y voluntad. Escuchémosla con atención. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftafalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. El otro lado del Jordán, el distrito de los paganos, el pueblo que caminaba en las tinieblas, ha visto una gran luz sobre los que habitaban en el país de la oscuridad. Ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijarán en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanás, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo
no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ore amin. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, ya voy a pedir sobre el mensaje para este tercer domingo ya del tiempo ordinario. Que me doy cuenta que añereíase, porque le pregunté hace rato y no sabían más. Y le voy a volver a preguntar, ¿cuál era el mensaje? 3 palabritas. Número 1, ¿qué era? Mesianismo. Bueno, hay que saber eso, porque eso es conocer justamente a Jesucristo. Porque el Mesías es el que tiene que llegar. Eso es lo que estábamos esperando, eso es lo que tantos años, 2000 años prácticamente el pueblo de Israel estaba esperando, hasta que Jesús se encarna, Navidad. Vean ya celebrar, güey. El Mesías que se hizo presente. Pero, ¿para qué, queridos hermanos? Para que el hombre, el corazón del hombre, vuelva a Dios. Vean, esa era conversión. Segunda palabra que dijimos el domingo pasado. Depende de esa paite. Añerei. Entonces, cuando te diga añeta, a veces 2 minutos, a pechan de más. Porque si no, él hace predica. Y lo tercero que era, esa, 2, 3 me dicen. ¿Qué era el tercero? Esa, David Guayete hoy. ¿Qué era? Misión. Misión, querido hermano. Cada uno de nosotros tiene misión. Una misión específica que Dios le dice. En la medida en que le conocemos al Mesías, quien es Jesús, entonces dejamos que toque nuestro corazón, cambiamos chip, mentalidad, metanoia. Todas esas cosas dijimos la vez pasada. Shub, ¿se acuerdan? Llevóle a la vuelta, ya de Guiñate. Bueno, todo eso, querido hermano, depende de esa y 20 maras. Pero igual vamos a dar un paso más, a ver si el próximo sábado les pregunto y se acuerdan de lo que voy a decir. Otras 3 palabras que es continuación de esto. Anoten ya en su celular o donde sea, vean, anotarse, vea, por favor, porque le voy a preguntar el próximo sábado. Primera palabra que tenemos que mirar desde la primera lectura es ser luz. ¿Cuál es la palabra entonces? Ser luz. Tenemos que iluminar. Y aquí justamente Isaías, desde este capítulo,
nos va narrando y nos dice, esa tierra de Neftalí, esa tierra entonces del norte, de Galilea, Galilea de los gentiles. Zabulón y Neftalí eran dos tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, allá al norte. Tuvieron una influencia muy fuerte, ¿de quién? De los asirios, el imperio asirio, que prácticamente devastó la región del norte. Entonces, oye, convertí págico a cualquier virorei, entonces se volvieron Goy, es decir, eso quiere decir los gentiles, se volvieron paganos. Esaray venían de Yara, igualito que nosotros, lo que nos pasa a nosotros. Nos viene la platita, o nos viene la corrupción, o nos viene cualquier cosa, nos viene la droga, nos viene lo que sea, y todos los valores, entonces, si te evito, no me acuerdo, ¿entiendes? Entonces aquí aparece Isaías, y justamente nos decía, ahí, la tierra de Neftalí y Zabulón, ahí, ¿qué dice? El país de Neftalí y Zabulón. Lo lindo aquí está, el famoso adverbio, pero, ahí cuando nos dice esto, queridos amigos, quiere decir que hay una promesa de parte de Dios para un cambio. Apeada es nacer luz del mundo, ¿verdad? Y entonces dice, pero en el futuro llenará la gloria del Señor el distrito de estos paganos, es decir, de estas tribus, que se dicen que son de Dios. Neftalí y Zabulón dicen que son de la tribu de Israel, pero sin embargo están en el Virorei, están en la oscuridad. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. ¿Entendieron? Por eso, querido hermano, métanse en su cabecita, por favor. Porque si nosotros no entendemos el mensaje, ¿qué pico después vamos a hacer en nuestra vida? Entonces, ¿cómo vamos a ponerlo en práctica? Entonces, es importante. La palabra de Dios siempre es de una manera, siempre que nos da puntos esenciales con una idea central que tenemos que llevar adelante y tenemos que ponerlo en práctica, porque si no, no tiene sentido. Entonces, la primera palabra es eso de ser luz para las naciones, ser luz para tu familia, ser luz en tu trabajo. Eso que era oscuridad, eso que no funcionaba en tu vida, entonces ya te esa calle va, peñan de yararje. Por eso nos decía en la introducción, no sé si ustedes escucharon lo que leyó ahí, o dónde está ahora la que lee ahí, ¿verdad? La introducción que nos hizo. Hoy la centralidad es de la palabra de Dios. En la medida en que ñandeñas endubeñan de yarañe, entonces, queridos hermanos, vamos a poder estar iluminados para salir de la oscuridad. Por eso que Monseñor Ismael Rolón insistía en ese, y nadie nomás le hizo caso, y ni hasta ahora, ¿verdad? Los senadores, los diputados, nadie le hizo caso en el Congreso, pero él decía, el verdadero himno nacional del Paraguay tiene que ser esa música, Pujaré. Peguavio, vea el coro usted, Peguavio, ve, Pujaré, Iñapuna, Añete. Monseñor Ismael Rolón decía, ese tiene que ser el himno paraguayo. Ahí está, el Joshech, la oscuridad, las tinieblas que brillaban en este país, ahora una gran luz, ahí está. Arete, y así continúa, por tanto tiempo oscuridad entre nosotros, hasta que llegue, ¿qué cosa? La luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo, ¿entienden? En la medida en que nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios. Ojalá que las próximas generaciones, no sé, en qué año algún congreso del Paraguay vuelva a pensar y sea patriota y diga verdaderamente, esta es la música verdaderamente que tiene que ser de todo paraguayo. Ya digo la año de himno nacional, la autor de uruguayo, ya se mandó a hoy, escuela beatuya, Figueroa creo que era, ustedes no se acuerdan, Acuña de Figueroa, uruguayo, no sé qué cosa, ¿verdad? Que está muy bien, independencia, pero ahora, ¿cuál es verdaderamente para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra gente? ¿Qué es lo que necesitamos? Ñasemila pitungui, de la oscuridad, pujaré, y ya puna, arete, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que la luz tiene que brillar. Y eso es lo que nos dice la primera lectura. La primera lectura nos llama a ser luz. Por eso les dije, primer mensaje, querido hermano, que tenemos que llevar,
y espero que ustedes se acuerden el próximo sábado. Es la luz, y ahí está, la palabra de Dios es lo que nos ilumina. Pero ¿a dónde nos tiene que llevar esta luz? Y justamente cuando en esa música el monseñor Ismael Rolón conocía de memoria, y él iba mirando y iba diciendo cada una de esas letras interesantes, que justamente la segunda lectura nos propone San Pablo. ¿Cuál era el problema? La falta de unidad. Ya no es chismoso, ya es cualquier virorei, ya es cualquier virorei a pecueri, y sin embargo no vamos detrás de lo esencial y lo fundamental, que esa había sido, ¿qué cosa, queridos hermanos? Es, desde la palabra de Dios, la unidad. La unidad. ¿Cuál es la segunda palabra? Unidad, queridos hermanos. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios, capítulo 1, del 10 en adelante. Miren lo que dice. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayer PM, por favor, que se pongan de acuerdo. Esa. Pero yo andañé muy de acuerdo. Por eso que después cualquiera, baretecho que tiene plata o lo que sea, entonces lleva al país como quiere, ¿entienden? De acuerdo a sus intereses. ¿Por qué? Y porque no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Vale, allí botada. Queremos seguir en el Pujaré, en el Putungüí. Queremos seguir entonces, siempre, queridos hermanos, lastimosamente con la corrupción. Entonces por eso dice Pablo, ay pues hoy, yo les pido, por favor, les exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, de acuerdo a la voluntad del Señor. Bailan de hierro y botella de Jehová. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál es su evangelio? Ahí está. Palabra de Dios, centro, que tiene que iluminar nuestra mente, que tiene que iluminar nuestro corazón. Teniendo la misma manera de pensar y de sentir y de obrar. Y claro, si cada uno hace lo que quiere y cada uno, entonces, sálvese quien pueda. Entonces no nos vamos a ir a ningún lugar, nunca vamos a salir, nunca, nunca, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y aquí está, miren, Pablo viajaba mucho, y esta familia Chloe, la familia de Chloe, esta señora, era dueña ¿de qué cosa? De las embarcaciones que iban de isla a isla. A ver, ahí por ahí la bol, ahí por ahí la taxi. Pero eran las embarcaciones que iban de isla a isla, porque son grandes, o sea, archipiélagos, son muchas islas en Grecia. Entonces vos te querías ir de un pueblito a otro pueblito que estaba en otra isla, entonces era Ipurú la embarcación. Y Pablo, como viajaba mucho, se hizo amiga de esta señora, de esta familia, que eran los dueños de la embarcación. Seguramente que recibía un poquitito más baratito su pasaje o lo que sea, era amigo de la familia. Y en uno de esos viajes, la señora le cuenta, porque ella pues escuchaba todo, en los viajes, la gente que viaja, en Ñemonguetá, 2 horas, 3 horas de viaje, y en eso en Ñemonguetá y mí con la gente que va en el barco, y le contaron, había sido, los de la familia de Chloe me han contado que hay discordia en tus comunidades, querido San Pablo, había sido, de ahí por unidad. ¿No entendéis? Hay ponda lleve cristiano, hay ponda lleve beigo ñande yarara begueri. ¿Ana peño entendéis? Pues un güey. Ahí está. No hay unidad entre ustedes. Me refiero a que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Pongan ustedes ahora, queridos hermanos, y digan lo que quieran. Si quieren mirar el aspecto de nuestros grupos de iglesia, yo soy del movimiento de Shesta, yo soy del movimiento salesiano, yo soy del movimiento franciscano, yo soy de la Legión de María, yo soy ministro. A cada uno y coñacane, a cada uno llega tú, y no se ponen de acuerdo. Dale fuerza. Los movimientos son carismáticos para que nosotros demos fuerza justamente a nuestra comunidad y vivamos en unidad, dentro de ese sentirse bien, porque este es el carisma que el Señor le da a cada uno. Eso dentro de nuestra iglesia. Dentro de los partidos políticos, yo soy colorado, yo soy liberal, yo soy el encuentro, yo soy febrerista, yo soy comunista, yo soy cualquier partido, hoy mía. ¿O veis? Están muy de acuerdo ahí. Cada uno ahí tira.
de acuerdo a sus intereses. Y cada uno, entonces, de acuerdo a su partido, dice cualquier cosa, ¿entiendes? Y algunos solamente aprovechan luego, ¿verdad?, de los principios e ideales de sus partidos, porque no ya pues ella hay partido. Los ideales normalmente, los fundadores, dicen muchas cosas interesantes. La vez pasada estuve celebrando el cumpleaños, me fui y me invitó la nieta del general Bernardino Caballero, la nieta, 90 años cumplí, la nieta. Joven. Y entonces la vez pasada también ahí pasamos, etcétera. La señora Carmen Caballero. Bueno, y justamente me decía, ese abuelo llevóle a 5 o 6 veces y cajón me dice. ¿Y por qué? Y todos hacen la misma cosa. No hacemos verdaderamente lo que al final de cuentas nos inspira como carisma, pero para buscar qué cosa, dice Pablo, la unidad. Vemos, yo preocupamos, dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Y pues sí, Pablo, miren lo que le dice. ¿Acaso es Pablo el que fue crucificado por ustedes? ¿Pablo el que murió por ustedes? O sea, ustedes se tienen que pelear por mi nombre, porque yo soy fulano de tal. Yo no soy nadie. Pablo es un servidor, un ministro que procura justamente la unidad para que todos busquemos el bien común. Ahí está. Lo que nos dicen ahora los obispos para este año 2026. El bien común. En cada cupé. Buscar el bien común. Bueno, de esto, querido hermano, podemos hablar tanto, pero creo que ya entendemos. Entonces, segunda palabra clave es la unidad. Primera palabra, ser luz. Segunda, unidad. Ya acá la unidad, querido hermano, ya acá. Tenemos que querernos, amarnos, buscar los principios, porque todos, al final, todos los partidos, todos los grupos, todos los movimientos, todos tenemos que buscar la unidad. Y el único que murió por nosotros en la cruz es Cristo. Así que todos nuestros movimientos, todito decimos, apuntamos a Cristo. ¿Quién es el que le movió a San Francisco? Es Jesús. ¿Quién es el que le movió a San Juan Bosco? Es Jesús. ¿Quién es el que le movió a Mazzarello? Es Jesús. ¿Quién le movió a Santa Teresa? Es Jesús. Jesús, es la unidad. Ahí con la mano que de hey, Pablo. Ahí dice. Y así continúa. Bueno. Creo que es muy importante y creo que es demasiado claro hoy el mensaje de salvación. Y lo tercero, queridos hermanos, es justamente el famoso kaleo, que quiere decir llamado. Pero aquí la palabra clave va a ser inmediatamente. O mejor dicho, vamos a poner la palabra para que nos acordemos mejor, prontitud. Entonces, primero, ¿cuál era? Ser luz. Segundo, unidad. Y lo tercero, vamos a poner la palabra prontitud. ¿Cuál es la tercera palabra? Bueno, te memorizáquese, por favor. 3 palabritas. Ser luz, después unidad y después prontitud. Aquí en griego la palabra se utiliza 2 veces. Inmediatamente. Inmediatamente. Gemeras, se dice eso en griego. ¿Qué quiere decir? No pensó 2 veces, quiere decir, gemeras, inmediatamente, con la rapidez del rayo, ya eso veñande, inmediatamente. El Señor nos llama, queridos amigos, ¿a qué cosa? Si nos dio una misión, si nos dice que tenemos que ser luz para los demás, para las naciones, y sobre todo, si nos llama a la unidad, entonces ñané, inmediatamente ya, y le seguimos al Señor, a Coluteo. Sígueme. Entonces, ir detrás del Señor, queridos hermanos, significa en este sentido ponernos manos a la obra. Para eso es. Y aquí primero le llama a Pedro y Juan, ¿verdad? Su hermano Andrés, Pedro Andrés, Santiago y Juan, cuando va siguiendo. Es decir, es una comunidad llamada por el Señor. Nosotros también hoy somos llamados para que podamos continuar esta misión tan importante. ¿Y dónde nos llama? Y ahí en donde estamos, queridos hermanos. Ahí donde estaban trabajando, eran pescadores, dice, y estaban trabajando ahí. El Señor pasa, les llama, vengan, haré de ustedes pescadores de hombres, ayúdenme. Yo necesito de ustedes. Y entonces vamos a pedir hoy esta gracia al Señor, que nos ayude a entender y podamos decir también, inmediatamente, Señor, nos ponemos al servicio tuyo. Que así sea.
Creo en Dios, En Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Padre, ilumínanos con tu palabra. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por la Iglesia, para que, al igual que los primeros discípulos, siga escuchando la llamada del Señor y anuncie con fidelidad la buena noticia al mundo, roguemos al Señor. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por nuestros gobernantes, que prometieron velar por el bien común, para que promuevan los valores espirituales que nacen de la escucha de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por los enfermos, los ancianos, los que están solos y quienes pasan momentos difíciles, para que la cercanía de Cristo los conforte y nuestra comunidad sea para ellos un apoyo fraterno, roguemos al Señor. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por nuestras familias, para que, unidas por la fe, encuentren en la palabra de Dios luz y fuerza para caminar juntas, roguemos al Señor. Padre, ilumínanos con tu palabra. Por nuestra comunidad, para que la palabra de Dios que hoy nos llama a seguir a Jesús, nos anime a vivir con más entrega, fraternidad y disposición al servicio, roguemos al Señor. Padre, ilumínanos con tu palabra. Vamos a rezar hoy especialmente agradeciendo al Señor por el cumpleaños de Altagracia, 80 años. ¿Dónde está Altagracia? ¿Vino? Aquí está, un fuerte aplauso para esta señora. Parece más jovencita. Bueno, Inés, ¿quién va a ser Inés? ¿Qué cumpleaños también? ¿Dónde está? Ahí está, fuerte aplauso para Inés. Elvira, ¿dónde está Elvira? Elvira, ¿dónde está ña Elvira? Ahí está, 88, vean de gana baite hoy. 88 años, mira un poco, qué bien, che. Fue el cumpleaños de Gabriel Santino, 10 añitos, ¿dónde está? Ahí está Gabriel Santino, un fuerte aplauso a Gabriel. También Feliciano, que está ausente, rezamos por él. Y 40 días de Facundo. ¿Dónde está Facundo, este niño que tiene 40 días? Ya está con su mamá, un fuerte aplauso para Facundo, que le vamos a presentar hoy al Señor. Y por el cumpleaños de Robert Ramón. ¿Dónde está Robert Ramón? Robert Ramón, ausente entonces. Ahí está, la pepeina. Oye, esa veitemos muy bien, tú sabe caray. Bueno, entonces por todo esto pedimos que el Señor les bendiga. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. La palabra que acabamos de escuchar se hace ahora ofrenda de amor para el bien de todos los hijos de Dios. Presentamos el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Alegría, el trabajo y nuestro afán. Trigo de los campos, en nuestra vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Será para nosotros pan y bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. Daba el todo, Señor, mi dedito y limpia. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, nuestro trabajo y nuestro afán. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza, llamándonos a ser luz para las naciones, con la fuerza de tu divinidad, y para que podamos nosotros en la misma debilidad humana obrar la salvación que tú nos has traído. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Señor nuestro, grandeza la hermosa creación, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, que sea tronca mora de tu amor. Nosotros también, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, especialmente hoy, que bendigas a nuestros hermanos que cumplen años: Altagracia, Inés, Elvira, Gabriel, Santino, Feliciano, Facundo y Robert Ramón. Te pedimos también
por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angaipa arapewi ore Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor, que nos ha alimentado con su palabra, ahora nos alimenta con su cuerpo y sangre, para que vivamos a plenitud la misión en el mundo. Vayamos a comulgar con el corazón alegre y bien dispuesto. Oración de comunión espiritual. Invitamos en esta oración a los hermanos que no pueden acercarse a la Eucaristía en este momento, especialmente a los hermanos que nos acompañan a través de los canales de Ñande Yarañé. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con fuerza vamos, tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¡Viva Cristo! Bueno, vamos a ver un poco si recordamos. 3 palabritas dijimos. Número 1, ser luz. Segundo, unidad. Unidad. En todo, en toda la sociedad tiene que haber unidad. ¿Y lo tercero? ¿Cómo? Prontitud, o sea, rapidez, inmediatez, respuesta, entonces, para decir. Bueno, pero anotáquese, me va a vender celular de donde sea. Hoy les permito abrir su celular, a ver, escribirse las 3 palabritas. Bueno, han a pilla plaza el próximo sábado, anda yo ahí, me tu poco. Pille preparado, nunca más. Bueno, vamos a llamar un poco a estos que cumplen años. Vengan toditos los ya saben los ya. Altagracia, Inés, Elvira, Gabriel Santino, vengan que. Feliciano está ausente, Facundo, Robert Ramón. Bueno, vengan toditos aquí, le vamos a dar una bendición. Entonces, vos sos el más jovencito. ¿Y aquí? ¿Quién es 88? Más de 80, de 80. De 88. Los veteranos, che, qué bárbaro, che. ¿Cómo quisiera que tenía así tu edad cuando llega a 88? Bueno, ¿quién va? Y ahí después de 40 días, vengan ustedes aquí, papá y mamá, y vengan ahí. Venga por aquí todito adelante, los que cumplen años, etcétera, le vamos a dar una bendición especial. Y todos ustedes extiendan así la mano también y le vamos a dar una bendición como comunidad a estos hermanos nuestros. Que el Señor Jesús hoy les bendiga y que ustedes sobre todo puedan ser luz para sus familias, para las personas, para que ustedes reciban esta gracia del Señor, especialmente entonces buscando la unidad en su comunidad y sobre todo en su vida. Y especialmente para que respondan siempre con una prontitud inmediatamente entonces al llamado del Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a cantar un poco que lo cumpla feliz aquí a todos nuestros hermanos. Dense la vuelta y miren hacia allá. Vengan aquí. Foto hacia allá. Vení que. A moto de mañana.
Foto. Día dichoso. Fuerza. Que los cumpla feliz. Fuerte el aplauso. Muy bien, pueden volver a sus lugares, muchas gracias. Y ahora vengan ustedes aquí. Ahora es temita. Y entonces, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a presentarle aquí al señor Facundo. Bueno, y así agradecemos al Señor. Hoy la centralidad, se dio en cuenta, la palabra de Dios, para que podamos entender su mensaje. Y como siempre, estamos ahí. La vez pasada ya algunos parece que ya hipoyera mi ema, y entonces porque ya me ayudaron, dice que me debían los ya más de 2 meses que no me ayudaban, pero algunos entonces ya me ayudó ya de nuevo. Así es que espero que toditos, esos que se olvidaron o se hicieron del olvidadizo, entonces ahí está nuestra alcancía. Ya está, miren por allá, están a beber ahí, no, ahí, año bebé, no. Bueno, muy bien, muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Vamos a escuchar un poco cuáles son las indicaciones de nuestra parroquia. Invitamos a la festividad de la Candelaria. Invitamos a toda la comunidad parroquial a participar de la celebración del Día de la Candelaria el lunes 2 de febrero a las 19 horas, ocasión en la que se realizará la bendición de las velas, signo de Cristo, luz que ilumina nuestro caminar. Así también el martes 3 de febrero a las 19 horas estamos todos invitados a celebrar la Santa Misa, encomendándonos de manera especial a San Blas, patrono del Paraguay y protector de las gargantas. Ese día se realizará la bendición de las gargantas, confiando nuestra salud y nuestras intenciones al Señor por intercesión de San Blas. Les esperamos para compartir juntos este momento de fe y oración comunitaria. Les recordamos que la caja del diezmo está ubicada frente al cuadro de la Divina Misericordia. Para aquellas personas que quieran depositar sus sobres, también hay sobres en blanco para aquellas personas que quieran formar parte de la pastoral del diezmo. Recordemos que el primer domingo de cada mes se reza especialmente por los hermanos diezmistas de nuestra comunidad. También invitamos a la cantina que está a la salida del templo para los que quieran llevar para su cena. De ella, muchas gracias. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. Viva. Y viva San Miguel Arcángel. Viva. Y viva nuestra Madre. Viva. Y un fuerte aplauso para toda la comunidad. Jesús, te seguiré. Fuerza, vamos. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré. Te seguiré.